Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que hayas tenido una semana increíble, maravillosa, llena de bendiciones. Vamos a entrar en materia luego, porque no quiero que se haga muy largo este estudio. Igual te recuerdo que tengas una Biblia física o digital a la mano para que en el momento que estemos citando los versículos, tú puedas ver que no es opinión mía, sino que es palabra de Dios. La verdad, el tema de hoy es muy complejo. Porque hoy hablaremos de el verdadero enemigo. Pero déjame decirte que no solamente es un enemigo. Aunque no lo creas, son tres. Y ahorita te voy a explicar por qué son tres. Pero bueno, en primer lugar, no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida o te has hecho esta pregunta. ¿Por qué me alejo de Dios? ¿O por qué cuando me pasa algo me alejo de Dios? O quizás no eres tú la del problema o la de este cuestionamiento, sino ¿por qué estas personas cuando pasan por algo se alejan más de Él? Y espero que este estudio te sea muy útil para que tú comprendas de que nos enfrentamos a tres enemigos mortales, así te lo puedo decir, mortales, que pueden definir entre si sigues o no sigues a Cristo. Y te lo voy a poner en orden del menor con poder al mayor con poder. Eh, y bueno, pues vamos a entrar en materia. El primer lugar, bueno, más bien el tercer lugar, ¿quién crees que ocupa? Bueno, el tercer lugar lo ocupa el diablo. Ah, caray, yo pensé que ese era el primero. No, el tercer lugar lo ocupa el diablo. ¿Sabes por qué? Porque sí, efectivamente, él ha sido príncipe de mentiras, príncipe de engaños. Y desde Adán y Eva viene ese enorme conflicto entre el diablo y Dios, ¿no? Al querer alejarnos de él. Pero créeme que se le ha dado un poder muy exagerado en estos últimos tiempos. O sea, sí es poderoso, o sea, sí hay que alejarnos de él, pero ahorita vas a entender al final de este estudio el por qué se pone en el tercer lugar en este aspecto. Y no porque yo lo diga, ¿eh? Es porque ahorita tú vas a ver con base bíblica acerca de todo esto. Y el primer versículo que vamos a citar es Juan capítulo 8 versículo 44. Y este versículo dice lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué citamos esto primero? Porque aquí quiero que te des cuenta que desde el principio él fue el que le quitó la potestad, quizás de así decirlo metafóricamente, del poder del mundo. ¿Sabes por qué? Porque desde que Adán y Eva comieron ese fruto prohibido y fueron tentados a través de esa serpiente que es el diablo, el corazón del ser humano se corrompió. Y es ahí donde ese testamento, que era el paraíso, el Edén, en donde estaba el nombre de los seres humanos, de Adán y Eva y de toda su descendencia, pasó a ser tristemente del diablo. Y es por eso que ves muchas cosas actualmente en el mundo en donde ahorita él tiene una actividad pero tremenda. Y eso lo pudiste ver si es que tuviste la oportunidad de escucharlo en el poder en la corrupción del mundo, en el estudio de la corrupción del mundo. Déjame decirte que también el diablo puede hacer milagros. No, Jesús, creo que me estás cotorreando. Creo que estos estudios ya se están poniendo mal. No, en serio. Y te lo voy a decir con base bíblica del por qué también el diablo puede hacer milagros, tristemente. Y esto lo puedes encontrar en Segunda de Corintios, está en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y fíjate lo que dice en este versículo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por si no quedó claro, te recomiendo que leas Éxodo, está en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos del 11 al 12. Y estos versículos dicen lo siguiente:
Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué quiere decir este ejemplo y por qué lo puse en este ejemplo? Esta historia, no sé si tú hayas leído Éxodo, pero si no has tenido la oportunidad de leer Éxodo, bueno, Éxodo significa liberación, y esta historia relata de cómo Moisés, el de los 10 mandamientos, yo creo que así lo vas a ubicar, cómo Moisés se presentó ante Faraón, porque Dios le había encomendado de que a través de Moisés, bueno, a través de Dios, liberara al pueblo de Israel de Egipto. Porque, como tú bien sabes, no sé si también tuviste la oportunidad de ver la película del Príncipe de Egipto. No te quiero enredar, pero es para que tú me entiendas. En esa película o en ese acontecimiento bíblico, el pueblo de Egipto tenía prisionero o tenía en esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, Dios al ver tanta, pues sí, tanta, al Dios ver tanta crueldad en el trato del pueblo de Egipto hacia su propio pueblo, manda a Moisés a que lo libere. Y entonces se presenta Moisés con su báculo o su bastón y se transforma en una serpiente, representando a Dios. Y la otra contraparte, como tú sabes, el faraón creía en sus dioses, ¿no? Llamándolo Anubis, lo que tú quieras. Y aquí te dice que pidió a hechiceros para que hicieran lo mismo que hizo el Dios de Moisés, que en este caso pues es nuestro Dios. Y aquí te puse este ejemplo porque tú te estás dando cuenta de también cómo el diablo puede hacer milagros similares a los que hace Dios. Y para que se entienda un poquito mejor este aspecto, hay otro versículo que me gustaría citar, que sería Marcos, que está en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 13, versículo 22. Y este versículo dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, esto te estaba también dando señales de estos tiempos actuales, de cómo van a haber falsos cristos, falsos profetas que vas a ver que van a hacer grandes milagros. Y tristemente por la ignorancia del hombre y de no leer la Biblia, tristemente va a haber muchas personas que van a seguir pues a estos seguidores del diablo, ¿no? ¿Por qué el diablo ocupa el tercer lugar? Porque tristemente eh, el diablo, como tú viste desde Adán y Eva, fue el principal enemigo del ser humano en ese momento. Pero ahorita que toquemos el segundo punto, el segundo factor que te aleja de Cristo, vas a entender por qué. Y quiero hacerte esa pregunta: ¿cuál crees que sea el segundo después del diablo? Es el mundo. ¿Sí? Así como bien lo escuchas, el mundo. Y ya tuvimos un estudio acerca de la corrupción del mundo y de cómo el mundo te puede obligar y te puede confundir en hacer cosas que no están correctas, no son agradables a los ojos de Dios, ni siquiera hacia tu persona, pero ahí vas y las haces, ¿no? Quizás ahora te preguntes, ¿pero por qué el mundo? Bueno, te puedo, te sugiero que por favor leas el Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos 18 al 19. Y mira lo que dice acerca de la importancia o de la advertencia de lo que el mundo hace. Fíjate: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
O sea, es increíble, ¿no? Es increíble aquí cómo también la misma Biblia te dice que uno de los factores por los cuales te pueden alejar de Dios es el mundo. Es increíble. También te puedo recomendar que veas en tu Biblia Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Y es un versículo sencillito que dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vas a ser señalado por el mundo, tristemente. Cuando tú le hables de Cristo, cuando tú le hables de lo que Cristo hizo en tu vida, cuando le hables del poder de la Biblia, te van a ver como bicho raro, como la ovejita negra, que en este caso, pues las ovejas negras son ellos, pero digo, o sea, ejercemos un gran impacto en la sociedad, pero tristemente ellos piensan que nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Pero cuando una persona ha vuelto a nacer, cuando una persona decide seguir a Cristo, se da uno cuenta de que los que están mal son ellos, no nosotros. Pero bueno, si todavía no quedó claro estos aspectos del mundo, te voy a dar nada más 3 últimos versículos para que quede claro, ¿vale? Ahí mismo, en Primera de Juan, solamente vete al capítulo 2, versículo 16, y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está tomando Dios una postura de que eso, o sea, todo lo que te dicen de riquezas, bienes materiales, deseos sí, como dice, deseos de la carne, no provienen de mí. Aquí ya te está poniendo una postura de que ese es un ese es un medio, un factor principal del cual te pueda alejar de Dios. Y no te estoy diciendo que todo en el mundo, todo lo que está haciendo en el mundo es malo, no, tampoco se trata de eso. Pero Dios te dio la sabiduría de discernir entre cosas que son agradables a los ojos de Dios y cosas que no. Hay otro ejemplo también en Romanos, está en el Nuevo Testamento igual, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Y este versículo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí te está diciendo algo importante, una palabra clave. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le decía mucho a algunas personas que a Dios tú lo puedes poner a prueba. No me lo tomes a mal. O sea, lo puedes poner a prueba en el sentido de que si tú tienes algo que te afecta en tu vida y tú le dices: Dios, muéstrame si esto es lo que debo de hacer. Muéstrame si esto es incorrecto. Muéstrame, o sea, tú lo puedes poner a prueba. Tú puedes comprobar si algo es de Dios o no es de Dios. Llámalo una pareja, llámalo un trabajo, llámalo un comportamiento, etcétera, lo que tú quieras. La situación que tú quieras, tú puedes orar y decirle a Dios en tu oración: Padre, necesito que me compruebes si esto viene de ti o no viene de ti. Y vas a ver que Él te va a contestar. Y por último, en el tema del mundo, vamos a Marcos, igual que está en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 13, versículo 13. Y este versículo dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que esto no necesita explicación, pero pruebas van a venir muchas. Tentaciones ni se diga, por parte del enemigo que es el diablo. Pero también el mundo es el que te pone ese granito de arena. ¿Y por qué te digo el mundo? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú perteneces a un cierto grupito de gente? Si 3 personas te dicen: vamos a beber, y hay una persona que dice no, ¿qué crees que va a pasar con esa persona que dice no? Las 3 pueden convencer a la persona de que tome. Es un ejemplo, ¿eh? Y así es lo que pasa en el mundo. Hay muchas personas que te dicen: hacer esta tradición está bien, o que te pueden decir: alcoholizarte está bien,
o que te pueden decir, no, pues el movimiento LGBTX, lo que tú quieras, está bien, no sé. Tú vas a ver que el mundo ahorita va a apoyar cosas que en la Biblia dicen que no lo debes de apoyar, ¿no? Pero como el mundo es mayoría, como ahorita el diablo está tremendo y tú lo sabes, porque nada más como lo que te decía la otra vez, necesitas prender la televisión y ya con que prendas y pongas el canal de las noticias te vas a dar cuenta de toda la cosa mala y perversa que el hombre, porque también el hombre tiene libre albedrío, el hombre, por eso se refiere al mundo, el hombre tiene, tiene ese descaro de quitar la vida, de ser un homicida, de robar, etcétera. Entonces, espero que me entiendas y que me sigas, de que sí, efectivamente, el diablo es un factor, sí, pero al final el que decide si sí o no hacerlo es el ser humano, ¿no? Porque le dio el libre albedrío. Y cuando hablamos de masas que prefieren hacer lo malo que lo bueno, pues obviamente se refiere al mundo, se refiere a estas personas que tristemente viven cegadas aunque no lo quieran aceptar. ¿Y quién crees que ocupa el número uno, el number one? El number one de verdadero enemigo. El principal que te va a alejar de Dios. Más que el diablo. Incluso más que el mundo. ¿Quién crees que es? Tal vez adivinaste. Tú mismo. ¿Cómo? No, Jesús, estás mal. No, ¿cómo puedes ser tú mismo? Espérame, te voy a explicar. ¿Por qué tú mismo? Te voy a poner unos ejemplos sencillitos. ¿Quién decide en si leer o no leer la Biblia? ¿Quién decide en si seguir o no seguir a Dios? ¿Quién decide entre si irse por lo fácil y pecar o irse por lo recto? ¿Quién decide ir a la congregación, misa o como lo quieras llamar, predicaciones o no ir? ¿Quién decide en orar y no hacerlo? Uno mismo. ¿Y por qué se le pone en el primer lugar? Porque como te decía anteriormente, Dios te dio ese libre albedrío. Y así como tú tienes la libertad de seguirlo a Él, también tienes la libertad de pecar. ¿Estás de acuerdo? Todos hemos pecado en esta vida. Todos. El que diga que no ha pecado, no, pues no sé en qué mundo vive, la verdad. Pero sí quiero que te des cuenta. El verdadero enemigo, el number one, al final vas a ser tú mismo. Me ha tocado a personas que me dicen, no, sí, yo quiero aceptar a Cristo. No, sí, yo quiero hacer esto. Pero ¿qué te dice en primer lugar? Ay, es que no tengo tiempo. ¿Será? ¿O no quieres? Ay, es que tengo una situación difícil. Tú no sabes, o sea, no me puedes comprender porque pues tú no eres X y Y Z. ¿Será? Cuando tú quieres algo, haces lo imposible por tenerlo, ¿estás de acuerdo? Pero cuando se supone que quieres algo, después dices, ay, no, ¿sabes qué? Creo que ahorita no lo necesito, creo que ahorita estoy bien. Me ha tocado a muchas personas, aunque parezca broma, o no sé si te ha tocado a ti, muchas personas que se quieren acercar a Cristo, pero pasa algo, ¿no? Pasa algo que dicen, ay, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder, ay, ¿sabes qué? Es que surgió un problema, ay, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, ay, ¿sabes qué? Es que está un programa buenísimo en la tele y ahorita, ¿sabes qué? Tengo que terminar de ver mi temporada, no lo sé. Tristemente tú te vas a dar cuenta de que efectivamente el verdadero enemigo, ajeno al diablo y ajeno al mundo, eres tú mismo. Y esto te lo puedo decir en Marcos, este es en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. Y estos versículos dice lo siguiente, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades del engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí te estás dando cuenta de cómo de nuestro propio corazón hermoso, chulo y bello pueden salir las cosas más terribles. Y aquí no te está diciendo, aquí tú estás viendo que es el hombre, uno mismo. Ni siquiera te está diciendo, pues es que el diablo entra en ti y te provoca esto. No. Es que el mundo te convence y que no. No. Aquí te está diciendo que es tu propio corazón. Porque así como tienes ese anhelo de acercarte a Dios, tú solito eres objeto de tropiezo y tú solito te alejas de Dios. Ya sea porque recuerdes tu pasado, ya sea porque decidas seguir las acciones que hace el mundo, lo que tú quieras. Pero al final, el que decide o no, o la que decide o no, en seguir a Cristo y en seguir y hacer su voluntad, eres tú. Otro ejemplo lo puedes encontrar en 2 de Corintios, que está en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y este versículo dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desangrando. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? Mientras tú le alimentes al corazón más la palabra de Dios, más quizás worship o alabanzas, más oración, más ir a tus congregaciones, predicaciones, misas, como lo quieras llamar, mientras más llenes a tu corazón de eso, obviamente no van a salir el ejemplo del versículo pasado, ¿estás de acuerdo? Pero si le agregas a tu corazoncito, no sé, los engaños, los celos, las iras, yo también no estoy exento a eso. No te estoy diciendo que yo soy perfecto, no, yo soy un ser humano como tú. Y te lo dice alguien que también ha caído. Porque no somos perfectos. El aceptar a Cristo, en primer lugar, no te hace perfecto. Te hace salvo, pero no perfecto. No, no es un poder, un superpoder que adquieras, ¿no? No vas a ser un mutante, no vas a ser un Superman, no. Nosotros no estamos exentos de eso. Sin embargo, aquella persona que aceptó a Cristo en su corazón y que lo aceptó conscientemente y que está arrepentida, en ella producen los espíritus de Dios. Los frutos del espíritu, así le llaman en la Biblia, que después vamos a tocar un estudio de eso. Pero fíjate cómo son las cosas. En tercer lugar, el diablo. En segundo lugar, el mundo. Y en primer lugar, tú mismo. 3 factores, grábate eso, 3 factores que te pueden alejar de Dios. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algunas razones por las cuales tú mismo te puedes alejar de Dios. O las personas que te rodean. Y te voy a decir algo. En primer lugar, ¿sabes por qué? ¿Por qué se alejan de Dios? Es porque no fueron salvas. Ese es el primer lugar. Si lo ponemos en número. El primer lugar son personas. En primer lugar, esta razón son aquellas personas que no son salvas. Recuerda que una conversión verdadera produce un cambio de vida, de mentalidad, de servicio. Antes de conocer a Jesús, yo te lo digo personalmente, yo solo vivía por mí y para mí, con pensamientos y actitudes egoístas, y tal vez tú también te identifiques, porque todo ser humano dice yo. Pero cuando Cristo entra en tu corazón y lo aceptas de corazón y estás consciente de lo que aceptas, lo primero que quieres hacer es su voluntad. Porque Él vino a dar esa paz, ese gozo y ese amor que tú tanto necesitabas. Y si confías en Él, Él va a hacer.
Las personas que ya tienen a Cristo en su corazón me van a entender de qué estoy hablando. Pero las personas que no han aceptado a Cristo, ánimo, ¿qué esperas? Antes de que sea demasiado tarde. Y no te lo quiero decir en un escenario amarillista ni apocalíptico, no. Me refiero antes de que te pueda pasar algo o suscitar algo, toma la decisión. Es la mejor decisión de tu vida que puedes tomar. Darle tu vida a Cristo no significa ser un esclavo. Significa ser sanado de todo lo que tú has hecho y dicho o pensado, arrepentirte de ese pecado que tú hiciste y ser sanado, ser limpiado. Cristo hace eso. Cristo te perdona y no pidiéndote algo a cambio. Obviamente solamente que lo sigas, ¿verdad? Por lógica. Pero no te está pidiendo tu casa, tu carro, etcétera, ¿no? Solo pide que lo sigas de corazón, pero no por obligación, sino por un acto de voluntad propia. Porque Cristo no entra a la fuerza. Eso quiero que te quede muy grabado. Cristo no entra a la fuerza en tu corazón. Cristo entra por voluntad tuya, si tú quieres aceptarlo. Otra razón por las cuales las personas se alejan de Dios es por su incredulidad. ¿Sí? Son las que se han alejado por circunstancias específicas en su vida. Y dicen, yo ya no creo en Él. Tristemente, el detonante puede ser un trauma del pasado, puede ser sus padres, puede ser un amigo, puede ser por algo que el mundo le ofreció y que él lo aceptó. Tristemente te vas a encontrar a muchas personas que te van a decir, Dios no existe, Dios está muerto para mí, yo no creo en Él ya. Te vas a encontrar a muchas personas. Tristemente, yo me encontré a un profesor que publicó en el Facebook. No lo estimaba mucho, pero era un profesor. O sea, no éramos muy allegados, pues. Y publicó, te lo voy a parafrasear, ¿eh? O sea, publicó un meme, se supone que era un meme, pero decía al final que todo esto de lo de la enfermedad y lo que se estaba suscitando en el mundo, al final, a las personas buenas les pasan cosas malas, Dios no existe. Te lo estoy parafraseando, no lo decía así el meme y el copy, pero lo primero que yo hice es, no, profesor, Dios sí existe, pero no lo va a encontrar a través de una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo va a encontrar en su corazón, y si no está en su corazón, invítelo. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de personas, deja de tú de si creen o no. El ejemplo que le están dando a las demás personas que están buscando respuestas como tú y como yo, porque yo también busqué respuestas en un tiempo. Ahora imagínate que te encuentres opiniones así. Quizás hasta algunas personas se desalienten o peor aún, que sigan el consejo de estas personas. Pero tristemente te vas a encontrar a muchas personas en el mundo en donde por culpa de un trauma, no de Dios, sino de un trauma o algo que pasó en su pasado, le echan la culpa a Dios. Y es por eso que se alejan. Una razón más por la que te alejas de Dios es porque no tienen raíces. Así de claro. Así como vimos en la parábola del sembrador, en el estudio que vimos aquí en el grupo, tú te puedes alejar de Dios simplemente porque no tienes raíces. ¿Y por qué no tienes raíces? ¿A qué se refería eso Jesús? Bueno, porque aunque la tierra es buena, la tierra, acuérdate que refleja el corazón del hombre, tu corazón. Aunque tú tengas pensamientos buenos, actitudes increíbles, perdones, ames, un buen corazón, en fin, ¿no? En esa tierra todavía hay piedras. Esas piedras son los pecados que uno carga. Son los pecados que dejaron una herida en tu corazón. Y es por eso que esa raíz no puede ser más profunda. Porque a veces tristemente recordamos el pasado. Tristemente a veces queremos por voluntad propia recordar lo que hicimos, atormentarnos por lo que hicimos. Todos pasamos por eso. Y es aquí un claro ejemplo en por qué te digo que uno mismo es el principal enemigo. Porque uno mismo es el que regresa al pasado.
Y te lo dice alguien que también ha sufrido esas pruebas. Pero créeme que siempre, si tú le crees a Dios, Dios es fiel y Dios te va a guardar de todo eso. Y si tú tienes eso ahorita actualmente, que no tengas, no sé, que tengas un pecado por ahí que quizás dices, sabes que no estoy seguro si esto se me perdonó o no, tal vez un rencor a alguien, tal vez una ofensa hacia otra persona, no lo sé, el pecado que tú consideres que lo tengas todavía, entrégaselo por completo a Dios. Esa es la única forma que esa semilla va a dar más fruto y va a tener mucho más raíz. Otra razón por las cuales las personas se alejan de Dios es porque su corazón se ha endurecido. ¿Cuántas personas conoces que tienen un corazón duro, 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 como una piedra así, pero así, piedra de volcán, hasta caliente, ¿no? ¿Cuántas personas conoces? Y esto sucede porque se endurece su corazón cuando nos resentimos con Dios. Es decir, cuando le creemos al diablo y pensamos que Dios es el culpable de nuestras desgracias, de la situación que estamos pasando actualmente. Llámalo por economía, situación sentimental, emocional, laboral. Y hay algunas personas, no digo que seas tú, pero hay algunas personas que le echan la culpa a Dios. ¿No te ha pasado de que es que Dios, ¿por qué me castiga? Es que Dios me está dejando solo. ¿Será? Tristemente nosotros podemos meter juicio y hablar así por lo que primero se venga a la mente, ¿no? Pero no sabes cuánto daño tú mismo te estás haciendo. Porque en primer lugar, Dios no castiga. Dios no te pone esos, bueno, muchos le dicen pruebas, pero no te ponen esas pruebas para que tú tropieces, no. Dios es amor. Pero acuérdate que esos tres enemigos pueden ser los factores para que pienses que fue por culpa de Dios. Y bueno, y la última razón, ya también para finalizar, para dar fin a este estudio, es porque no están preparados para la tentación del enemigo, del diablo. Desde Adán y Eva, como te lo había comentado, hasta el día de hoy, el objetivo principal del diablo es alejarnos de Dios. Y la persona que no está preparada para estas tentaciones del maligno es una persona fácil, es una presa fácil del enemigo. Y esto te lo puedo decir en una base bíblica. Y esta la puedes encontrar en Primera de Pedro, que está casi igual al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y este versículo dice lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¡Guau! ¡Guau! Aquí te está dando una pieza clave. Él va a buscar las oportunidades hasta el día que partas de tu vida, seas cristiano, católico, testigo, mormón, lo que tú quieras, por ponerte una etiqueta, o simplemente seguidores de Cristo, hijos de Dios. Tú vas a ser tentado hasta el día que tú partas de esta vida, porque Él no quiere que te acerques a Dios. Él no quiere que tú reclames victoria sobre el pecado. Y eso lo vas a obtener por Cristo nada más. Por eso te digo y te repito, con toda humildad te lo digo, nútrete de la palabra, lee la Biblia. No la leas por obligación, porque de nada va a servir. Eso que sea de lo que salga de tu corazón. Ese interés de conocer más acerca de lo que Cristo vino a hacer en el mundo. También te lo habíamos dicho en un estudio. Se te recomienda que si quieres leer la Biblia empieces con el Nuevo Testamento a partir de Juan. Ahí te explico el porqué, pero el punto es de que te nutras de lo bueno, no te sigas nutriendo de lo malo. Créeme, no vas a sacar ningún provecho de eso.
recuerda que el verdadero enemigo, los verdaderos enemigos, no le quise poner los verdaderos enemigos porque te iba a dar la pista, pero los verdaderos enemigos, el diablo, el mundo y tú mismo, van a provocar que tú no sigas a Dios. Para las personas que no han vuelto a nacer, que estén escuchando esto, quizás tú estés experimentando esto ahorita. Quizás no puedas superar algún trauma, alguna acción que hiciste o dijiste, pero a ti te puedo decir que busques a Cristo. Acércate a Él, afírmate en Él. Él te va a dar cosas que nada en el mundo te va a poder dar. Y me despido con este último versículo, que es una promesa de Dios, una promesa hermosa si me dejas opinar. Una promesa hermosa que fue escrita aquí en la Biblia y que me gusta citarla ahorita más que nunca en estos momentos, que está en Juan, está en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 12, y dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow, es una promesa hermosa, ¿no? Y bueno, este estudio fue increíble, fue un poquito largo, pero quería tocar estos temas. Mira, se supone que no iba a ser largo, ¿verdad? Pero bueno, créeme que todo lo que viene de la palabra de Dios es maravilloso. Entonces, espero que estés bien, que te encuentres bien, que puedas leer poco a poco lo que es la Biblia, que te acerques más a Dios, que ores mucho. Te recuerdo que tú tienes una vida con propósito, una vida increíble. Para las personas que han aceptado a Cristo ya, afirmen su fe, pidan en su oración que Dios las afirme, que las proteja de todo mal. Para las personas que no han aceptado todavía a Cristo todavía, pídanle que lo que anhela su corazón, pongan a prueba a Dios y van a ver que Dios les va a contestar. Si quieren buscar las respuestas, si quieren saber qué es esto acerca de aceptar a Cristo en el corazón, pídanles y Él les va a mostrar. Se los aseguro. Hay muchas personas en este grupo que me han compartido de forma personal, en donde han pasado situaciones increíbles, o sea, complicadas. Leen la Biblia y Dios les responde. Así que no lo digo yo, Hay muchas personas en donde ya han tenido esa comunión con Dios y eso es maravilloso. Pero bueno, ya no alargo la despedida. Que tengas una excelente semana, un excelente inicio de semana más bien. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bye.